Bienvenidos a este tema 2 del módulo 4 denominado Publicación de actividades de evaluación en el aula virtual. El objetivo de esta presentación es darles a conocer las actividades que se deben de realizar en esa etapa 4 y las herramientas que ofrece la plataforma Moodle. Los contenidos que abordaremos son: abarcaremos el proceso para usar el aula virtual en las asignaturas, donde detallaremos la etapa 4 sobre la publicación de actividades de evaluación y configuración de la nota final, el registro de asistencia, entre otras actividades. Y finalmente mostraremos un ejemplo de cómo quedaría el aula virtual con las actividades de evaluación publicadas. La Coordinación de Educación a Distancia ha propuesto 5 etapas para usar el aula virtual en las asignaturas. La primera es elaboración del diseño instruccional. La segunda, diseño del aula virtual. La tercera, la publicación de recursos o materiales en el aula virtual. Y la cuarta, publicación de actividades de evaluación en el aula virtual. La quinta, el desarrollo de la asignatura en el aula virtual. Y finalmente, el cierre de la asignatura a través del aula virtual. De esta manera, en la etapa 4, llamada publicación de actividades de evaluación en el aula virtual, el docente debe de configurar el cálculo de la nota final, realizar el control de asistencia y la publicación de actividades como foro general, foro de debate, tareas para subir archivos, tareas fuera de línea, tareas con texto en línea, y además de saber organizar dichas actividades de acuerdo al sílabo. Pero esto no significa que el docente deba de utilizar todas las actividades que ofrece el aula virtual, sino se deben de utilizar las necesarias. Las herramientas que ofrece Moodle para configurar y registrar las actividades de evaluación son diversas. En ese caso, abarcaremos algunas. Por ejemplo, la opción de calificaciones, actividad de asistencia, actividad de foros, actividad de tareas, y que a continuación vamos a explicar. El sílabo contiene un apartado llamado evaluación, específicamente sistema de calificación, del cual se debe de utilizar para configurar la calificación en el aula virtual, a través del bloque de administración, configurar calificaciones. Por tanto, se recomienda de que antes que se publiquen actividades de evaluación, se realice esta actividad, de tal manera que se puedan crear categorías, establecer los pesos porcentuales, de acuerdo a las unidades del sílabo. A eso se le llama crear la fórmula para calcular la nota final. Y finalmente, la configuración adecuada permitirá al docente y áreas correspondientes a dar seguimiento sobre el desempeño de los estudiantes. Es responsabilidad del docente registrar el horario de la asignatura para tomar la asistencia en el aula. Se debe de tener en cuenta los días feriados y calendarios académicos de dirección académica. Esa información ayudará a generar informes y analíticas para las diversas áreas académicas, como dirección de escuela, áreas de tutoría, etcétera, etcétera. Una vez que hemos configurado la calificación, nos corresponde agregar las actividades de evaluación, para lo cual Moodle ofrece básicamente 3 tipos, para que el estudiante envíe archivos, es decir, cuando el profesor requiere que el estudiante le suba un archivo y el profesor debe de asignar una calificación. Es una de las tareas más utilizadas, y se recomienda que los archivos que el estudiante publique sean en formatos PDF, para que así se facilite la revisión. En el tipo 2 de tarea fuera en línea, se utiliza para evaluar o calificar una actividad presencial, como exámenes escritos, prácticas, etc. Y en el tipo 3 de la tarea texto en línea, se puede utilizar para que el estudiante responda directamente en el aula virtual a una pregunta o que escriba un breve texto, y solo el profesor pueda ver esta información. Tener en cuenta que en el aula virtual encontrarás ejemplos de instrucciones a solicitar, según ese tipo de tareas. Los foros son espacios virtuales para hacer que el estudiante participe y socialice sus aprendizajes. Además, el docente lo puede utilizar para hacer la tutoría virtual. De esta manera, Moodle ofrece diversos tipos. En este caso vamos a utilizar 2 tipos. El foro de debate sencillo se puede utilizar para que el estudiante responda a una pregunta y participen. Ejemplo, compartir un material para que todos opinen. El foro general se utiliza para que los participantes creen nuevas consultas en base a preguntas o desarrollo de temas de una asignatura, donde solo el profesor califica. También se puede utilizar para que entre todos los estudiantes en equipo vayan construyendo información de manera colaborativa. Cabe recordar que ese tipo de actividades pueden ser calificables o no. Todo depende de la actividad planificada en el sílabo. Para concluir esta presentación, mostraremos un ejemplo de cómo quedaría la organización de las actividades en el aula virtual, teniendo en cuenta la plantilla de diseño. En el bloque 0 podemos identificar los recursos de actividades generales, como sílabo, cronograma, actividades y foros.
En este caso, las actividades de evaluación o de participación van a ser los foros. En el bloque académico podemos identificar que las unidades del curso están organizadas en pestañas para asignarle un nombre de cada unidad según el sílabo correspondiente. Del mismo modo, se va a tener que utilizar para agrupar las actividades de evaluación. Y así vamos a poder ofrecer que las actividades de evaluación van a estar organizadas en carpetas para que así se pueda acceder a la información.